noches. Siendo exactamente las 8 de la noche en punto, pues vamos a empezar con esta sesión, que es la octava sesión del mes del año del 2016. Le damos la bienvenida a todos los pediatras que mes con mes nos acompañan. También damos la bienvenida a la gente y los pediatras y amigos del resto de la República que se conectan vía internet. Sí, y en esta ocasión le voy a dar la palabra al doctor Alfredo Dávalos para que nos dé la minuta del acta de la sesión de julio. Buenas noches. Monterrey, Nuevo León, a 19 de agosto del 2016. Acta correspondiente a la séptima sesión ordinaria del Colegio de Pediatría de Nuevo León, efectuada el día 19 de julio del 2016. Dicha sesión se realizó en el octavo piso, Salón F, del Centro de Convenciones Convex, con la asistencia de 193 socios y 43 en línea. Primeramente, nuestro presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León, doctor Bernardo Adolfo Martínez Hinojosa, dio un saludo de bienvenida a los socios asistentes y procedió al agradecimiento por su patrocinio en el evento al laboratorio de Meda Pharma. Hizo un llamado a los socios a cuidar la tarjeta de estacionamiento, ya que de extraviárseles no se les podrá reponer. A continuación se dio lectura al acta correspondiente a la sesión del mes de junio del 2016, misma que fue aprobada por unanimidad. El tema presentado fue actualidades en el manejo de patología otorrinolaringológica, siendo los médicos ponentes doctor Ricardo de Hoyos Parra, otorrinolaringólogo pediatra, doctora Gabriela Cantú González, neumólogo pediatra y fisióloga pulmonar, doctor Juan Francisco García Quintanilla, médico radiólogo, y la doctora Lilia Lucía Ruán Urrutia, como médico ponente de nuestro patrocinador, presentó el tema de rinosinusitis de difícil manejo. Término de la misma se pasó a preguntas y respuestas sobre el tema, con una amplia participación por parte de los socios. En esta ocasión se efectuó la rifa acostumbrada entre aquellos que llegaron antes de las 20 horas. Finalmente se degustó una rica zona. ¿Se aprueba la minuta? Muchas gracias. Gracias, doctor Alfredo. Antes de que se me siente, quiero darles un fuerte aplauso a todos aquellos compañeros que cumplen o ya cumplieron años en este mes, entre ellos nuestro secretario, el doctor Alfredo Dávalos. Se agradece a todos los asistentes, tanto presenciales como de internet, por su participación en la sesión del mes de julio. Se informa que la próxima sesión académica del Colegio de Pediatría será el próximo 15 de septiembre con el tema Impacto de la contaminación en procesos alérgicos. Es bien importante que asistan a esta sesión porque va a haber evento especial, va a haber mariachi, va a haber que alguien tire el grito, ¿verdad? Y va a haber muchas sorpresas más. Ya le moví aquí, pero bueno, ahorita le regresan las doctoras. Se informa también a los socios que todavía no han pagado su anualidad, que lo pueden hacer directamente aquí con la señorita Angélica o directamente en la cuenta del Bancomer. Un anuncio importante para los que quieran presentar su examen de certificación del Consejo o los que quieran volver a presentarlo porque ya se les pasó el tiempo, no consiguieron los puntos. El próximo 24 de septiembre habrá en la ciudad de Saltillo un examen para la recertificación y certificación de parte de la doctora Pilar Campos, que es la encargada de este
Punto. Es urgente que el que necesite presentar el examen se ponga en contacto con ella para mandar a tiempo toda la papelería y que no tengan problemas para hacer su examen. Se realizó el día 4 de agosto en la Feria de Lactancia Materna un curso sobre lactancia materna que se invitó a todo el público. Este curso se realizó en el Hospital Christus Muguerza Sur, en coordinación con la doctora Karina Mendoza Córdoba, que fue un curso bastante bien aceptado por la mayoría del público y con muy buena aceptación. Se realizó también el primer curso Temas Selectos en Pediatría, llamado Perlas del Verano 2016, también con una asistencia bastante nutrida. Este curso se llevó en el Hospital Hospitaria de Escobedo, Nuevo León, y los coordinadores del Comité de Eventos Especiales fueron por la doctora Jenny Isabel Barbosa, la doctora María del Carmen Mancillas y la doctora Mónica Edith Tijerina, que realmente fue un esfuerzo muy importante el que realizaron ellas para que el curso fuera un éxito. También se les recuerda que el día 9 y 10 de septiembre próximo se va a llevar a cabo el curso Calma, que es el curso avanzado de apoyo a la lactancia materna, y será también llevado en el Hospital Muguerza Sur. Como ustedes saben, ya prácticamente tenemos a la mayoría de los asistentes y de los socios con la huella digital para hacer esto mucho más activo y más ágil la entrada, que no se formen más filas. Todavía nos faltan algunos compañeros que no se han registrado, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo para que esto funcione mejor todavía. El comentario de este mes, ¿sí?, es que la vida realmente es corta y realmente no tenemos exactamente cuándo vamos a tener que hacer entrega de este equipo y pasar al siguiente nivel. Entonces, pues hay que romper las reglas a veces, hay que perdonar rápido y bien perdonado, amar de verdad, reír mucho y nunca te arrepientas de hacer algo que te hizo feliz. Y una verdad así media chusca, hay cosas en la vida que son muy difíciles de esconder, menos una, y es la panza, definitivamente. En esta ocasión, se lo digo no sé por qué. En esta ocasión me permito, como socio honorario, voy a presentarles a una persona que realmente, a una doctora que ha dedicado mucho tiempo al Colegio de Pediatría y que nos ha ayudado en una forma muy importante y muy desinteresadamente a la cuestión de la recertificación. Ella es la doctora Campos Reina Francisca Pilar, que estudió en la Facultad de Medicina de la Nuevo León del 1966 a 1972, hizo su servicio social en el Hospital Infantil, un internado rotatorio en el Hospital de Especialidades número 21 del IMSS, hizo su residencia en pediatría en el Hospital de Especialidades número 21 también del IMSS, y que fue la residencia avalada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ingresó al Colegio de Pediatría en 1976, cuando aún era Sociedad de Pediatría de Nuevo León.
Su primera certificación por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría fue en 1995 y actualmente su vigencia está hasta el 2020. Ha tenido el orgullo de ser expresidenta del Colegio de Pediatría en el periodo 1993 a 1995 y actualmente cursa dentro del Consejo Directivo del Colegio de Pediatría de Nuevo León e integrante del Comité de Certificación en Pediatría desde 1996 a la fecha. Es vicepresidenta de la Federación Noreste de Pediatría y es vocal de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Certificación del 2002 al 2004. Un fuerte aplauso para la doctora Pilar. Enhorabuena, doctora. Entonces, para seguir con el programa, en esta ocasión, el tema principal va a ser sobre ectoparasitosis cutánea, introducción y enfoque a escabiasis y pedicolosis. Va a pasar primero la doctora Laura Isabel Ramos, y la doctora tiene especialidad en pediatría en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Hizo una subespecialidad en dermatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría de México en la UNAM. Es posgrado en inmunogenética, en dermatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría en la UNAM. Profesora de pregrado y posgrado de pediatría en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, y su consulta es en el Hospital Zambrano de León. Doctora, por favor. Buenas noches, pues gracias por la invitación y por la presentación. Es un gusto poder compartir este tema, puesto que cada vez vemos más casos de estas patologías. Y bueno, pues como introducción hablaremos sobre qué es la ectoparasitosis. Y bueno, pues las ectoparasitosis se refieren a aquellos parásitos que viven en la superficie del huésped. Como causas frecuentes tenemos a la escabiosis y a la pediculosis. Y de esto, pues su agente causal pertenece al grupo de los artrópodos. Y es bien interesante conocerlos porque estos animales tienen como característica un exoesqueleto externo que es fuerte, tienen patas articuladas y otros anexos y se dividen en dos grupos, el grupo de los arácnidos y el grupo de los hexápodos. Y aunque no somos tan expertos a lo mejor en esto, pues vale la pena reconocerlos, puesto que son capaces de transmitir diferentes patologías. Dentro del grupo de los arácnidos tenemos a las arañas, y tenemos también a las garrapatas y a los ácaros. Y esto, pues como característica, es de que tienen 4 pares de patas. Entonces, pues es muy fácil identificar arácnido, araña, pero debemos reconocer que también las garrapatas, que pueden transmitir enfermedades graves, y los ácaros, de los cuales pues hoy vamos a hablar en relación a la escabiosis, pues pertenecen a este grupo. Dentro del grupo de los hexápodos también se conocen como insectos y estos se caracterizan por tener 3 pares de patas. Y bueno, pues aquí se encuentra el piojo y también los mosquitos, los cuales pueden transmitir un gran número de enfermedades, las chinches de las camas, que también pertenecen a este grupo de insectos, y las pulgas que se presentan en los gatos, en los perros, pero que también hay una variante conocida como Pulex irritans que también puede estar en los humanos.
Estos artrópodos entonces pueden ser capaces de transmitir un gran número de enfermedades. Y entre estas enfermedades pues, pueden ser relacionados a agentes virales, también pueden ser relacionados a algunas riquecias, y en esto pues vale la pena mencionar también algunas bacterias en las cuales las garrapatas pues son capaces de transmitir enfermedad de Lyme. También puede ser capaz de transmitir algunas infecciones por helmintos. Y pues ya entrando de lleno en el tema de escabiosis y pediculosis, en una época en la que las patologías tan graves como la viruela han llegado a control, pues resulta que la escabiosis y la pediculosis son el terror actual. Se considera que cada año se reportan alrededor de 300 millones de casos de escabiosis y alrededor de 6 millones de casos de pediculosis. Y pues si tratamos de reconocer a este enemigo, pues ya decíamos, pertenece al grupo de los arácnidos y es por esto que se caracteriza por estas 4 pares de patas. No es visible a nuestros ojos porque mide 0.3 milímetros, entonces solamente lo podemos ver al microscopio. La causa de escabiasis de los humanos más frecuente es el Sarcoptes scabiei variedad hominis. ¿Y por qué menciono esto? Porque si revisamos el mecanismo de transmisión para escabiasis, pues vamos a ver que es una transmisión de humano a humano y que pudiera ser posible que los humanos tuviéramos escabiasis transmitida de perros, pero esto sería un Sarcoptes scabiei de la variedad Canis, y esta forma de escabiosis se ha visto que es autolimitada clínicamente en el ser humano. Este es el ciclo del Sarcoptes scabiei y entonces pasa por diferentes etapas. Primero vemos que es un huevo y luego después pasa por una etapa de larva, luego pasa por una etapa de ninfa hasta llegar a ser un adulto. Y todo este ciclo lleva alrededor de entre 8 y 15 días. ¿Y por qué es importante esto? Pues cuando hablemos acerca del tratamiento, se hacen segundas dosis de medicamentos en relación a este ciclo, porque la mayoría de los medicamentos, como vamos a ver, no son ovicidas, sino que son acaricidas. Por lo tanto, es importante repetir ciclos de tratamiento debido a este curso que sigue dentro de la vida de un ácaro. Entonces comentábamos que el mecanismo de transmisión más frecuente es de humano a humano, pero se ha visto que también se puede transmitir a través de fomites. La transmisión, por lo tanto, a través de los animales como el perro, hablando de Sarcoptes scabiei variedad Canis, es autolimitada. La escabiosis clínicamente constituye un reto diagnóstico y en esta publicación de 2014 se refiere a un grupo de más de 300 pacientes en los cuales pudieron observar en diferentes edades cómo esta presentación clínica es variable en los niños cuando se compara con el grupo de los adultos. Los niños con mayor frecuencia tienen afectación de palmas y plantas y bueno, una lesión característica que podemos llegar a observar en la escabiasis, pues es el túnel o surco, puede localizarse en cualquier área de la superficie corporal, pero bueno, pues en este caso lo podemos ver a nivel de las plantas de los pies. Cuando descubrimos a este niño, pues vemos que no solamente tenía lesiones en este nivel, sino que tiene múltiples lesiones papulares prácticamente en toda la superficie corporal y un lugar característicamente afectado en niños es la piel de la cabeza, a diferencia de los mayores. Otra de las lesiones que también pueden observarse en niños son estas lesiones que son como pápulas más grandes, que se consideran como nódulos. También se reconocen como nódulos escabióticos. Otro lugar frecuente en la aparición de los surcos o túneles es la región de las muñecas. Entonces, pues explorar estos sitios para poder llegar a hacer el diagnóstico. Vemos que también otra zona afectada con frecuencia es la región axilar y bueno, aquí en esta imagen es para mostrar algunas lesiones nodulares a nivel de área de genitales, lo cual es bastante frecuente.
En este caso, igual vemos lesiones a nivel de las muñecas y bueno, pues al descubrir a este niño vemos que es una dermatosis que es intensamente pruriginosa y bueno, pues vemos cómo hay lesiones diseminadas prácticamente en toda la superficie corporal. Esta es una niña más grande e igual podemos observar múltiples lesiones papulares, las cuales son consideradas como una respuesta de hipersensibilidad contra el ácaro. Y vemos las áreas comunes, que son la región de las muñecas, con lesiones que si pudiéramos acercarnos corresponden a surcos o túneles en muchos de los casos. Esta presentación de nódulos es mucho más frecuente en los niños pequeños. Esto se ha observado sobre todo en pacientes menores a 2 años y los nódulos, como vamos a ver, pueden ser el resultado también de una respuesta de hipersensibilidad. Sin embargo, hay algunos reportes en los cuales se ha visto que el nódulo puede estar relacionado a la presencia de ácaros a nivel profundo. Si vemos los ácaros, pues cavan sus túneles a nivel de la superficie de la piel. Sin embargo, en niños pequeños, por lo delgado de la epidermis, es posible que este ácaro vaya hacia la profundidad, hacia la región de la dermis, y que esta presencia de nódulos, además de esta respuesta de hipersensibilidad, está relacionada a la profundidad del ácaro. Vemos lesiones características que son parte de la misma imagen de este paciente a nivel de las muñecas. Puede haber lesiones también incluso de tipo vesicular o pustular en esta zona de las palmas y de las plantas, además de estas lesiones nodulares que se ven dispersas en la superficie corporal. Esta es una imagen también de estas lesiones nodulares. Los nódulos aparecen con mayor frecuencia a nivel axilar y también en la región inguinal. Aquí vemos una imagen más de este paciente en donde podemos observar a nivel genital, a nivel de la región inguinal, en la zona del abdomen, estas lesiones que corresponden a nódulos escabióticos. En resumen, genitales, axilas, ingles y abdomen son las zonas más afectadas por los nódulos. Acerca de lo que les comentaba de por qué estas lesiones nodulares, además de la respuesta de hipersensibilidad, este es un reporte de caso en el cual excepcionalmente se haría una biopsia cuando hay una duda diagnóstica, pero en este caso lo hicieron y pues encontraron que este ácaro estaba a nivel profundo, a nivel de la dermis y bueno, pues se sugiere como parte de la fisiopatología de los nódulos la posibilidad de presencia de estos ácaros a nivel profundo. Algunos pacientes presentan lesiones escasas y esto inclusive puede no asociarse a la presencia de los surcos o túneles de manera característica. Este tipo de escabiosis de pocas lesiones también se conoce como escabiosis de los limpios y bueno, pues esto es porque el baño es frecuente, son personas que tienen hábitos de higiene adecuados y bueno, estos pacientes pueden presentar muy pocas lesiones. Algunos lactantes, dado que el mecanismo de defensa está bajo, o sea, no hay una buena respuesta inmunológica contra el huésped, en niños muy pequeños, en los primeros meses de la vida, se podría presentar una respuesta exagerada con múltiples lesiones papulares y bueno, vemos en algunas zonas como la región cerca de la areola, que también se ha descrito una zona común para presencia de nódulos en este paciente. Algunos casos se pueden presentar con placas que parecen eczema o dermatitis atópica e incluso puede estar asociado a dermatitis de contacto en algunos pacientes que han sido multitratados. En esta paciente ven las manos cómo están dobladas, tenía 2 años de evolución con la enfermedad y bueno, pues había además ya datos de hiperkeratosis palmar. A esta variante de escabiasis muy severa se conoce con el nombre de escabiasis costrosa o escabiosis noruega. Este es un caso también de una forma severa en el cual vemos múltiples lesiones papulares, hay una dermatitis de contacto importante en la zona del pañal, lesiones características en la piel de la cabeza y bueno, cuando exploramos los pies vemos que había hiperkeratosis importante y esto corresponde también a esta variante que se conoce como costrosa o noruega.
Las variaciones entonces por edad para pacientes menores a 2 años es involucro de palmas, plantas y piel cabelluda, mayor presencia de nódulos y otro aspecto importante es que se ha visto que son pacientes con mayor recurrencia y bueno, dentro de la poca respuesta a tratamiento o posibilidad de recurrencia, quizá ha sido considerado que esté relacionado a la falta de tratamiento en la piel cabelluda, entre otras cosas. El diagnóstico básicamente es clínico, se puede hacer la confirmación mediante pruebas a través de raspado con una hoja de bisturí y bueno, algo nuevo acerca del diagnóstico pues es el uso de la dermatoscopía. Voy a continuar, igual y ahorita vemos la presentación con las imágenes y bueno, a través de la dermatoscopía se ha descrito la presencia de un signo característico en forma de triángulo y esto se conoce como signo delta. Esto facilita mucho el diagnóstico porque es una prueba menos invasiva y bueno, pues el paciente puede no ser sujeto al raspado y en muchas ocasiones, igual para los padres, pues es menos estresante, sin embargo, muchas de las veces también les encanta la idea de poder ver el ácaro en una imagen. Entonces, les voy a seguir platicando un poco acerca del tratamiento y antes acerca de los diagnósticos diferenciales. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la escabiosis tenemos el prurigo por insectos y esto pues es porque los pacientes tienen lesiones papulares y pruriginosas. La diferencia con esta patología pues es aquí no hay surcos o túneles, tampoco hay presencia de ronchas y bueno, es una patología mucho más crónica. Pacientes con dermatitis atópica con topografía característica también pueden ser confundidos con escabiosis. Mastocitosis como una enfermedad más rara, pero que también se presenta con lesiones que pueden a veces ser similares a la escabiosis, sin embargo, pues en este caso se presentan estas lesiones más de tipo macular o placas que tienen un signo característico que es al friccionar la superficie se produce una roncha por liberación de histamina y esto pues hace el diagnóstico clínico de mastocitosis. Una patología que también se ha descrito que se puede confundir con escabiosis es la histiocytosis de células de Langerhans y esto es por estas lesiones de tipo papular. Sin embargo, estos pacientes además presentan una dermatitis especialmente en las regiones de los pliegues inguinales, la región perianal y algo que simula o es similar a una dermatitis seborreica, pero que de manera característica al desprenderse esas costras sangran en la parte basal de estas escamas. Algunas complicaciones, las más frecuentes son asociadas a sobreinfección por bacterias, principalmente impétigo, secundario a rascado y foliculitis. ¿Con qué tratamientos contamos? Dentro de las revisiones sistemáticas que se han realizado, pues es permetrina 5%, azufre al 5%, el cual se utiliza, está permitido para usar durante el embarazo, benzoato de bencilo, crotamitón, el cual en los últimos años no se han realizado muchos estudios acerca de su eficacia, lindano, que es de uso controversial por las posibilidades de neurotoxicidad, especialmente en niños pequeños, malatión, que sigue siendo una muy buena opción, pero que no está disponible para nosotros, e ivermectina por vía oral. La permetrina al 5% es considerada la primera línea de tratamiento. Esto se aplica por las noches, como recomendación general es no aplicarlo cuando el niño lo acaban de bañar, es preferible poner al principio o antes una crema de humectación por la mañana y luego por la noche poner el medicamento y esto para disminuir las posibilidades de una dermatitis de contacto, se deja durante toda la noche y pues el paciente se lava por la mañana. La recomendación en cuanto a segundas dosis de permetrina es una semana después de la primera aplicación.
Dentro de los tratamientos sistémicos está la ivermectina, la dosis recomendada es de 200 microgramos por kilo. Esto hasta hoy está recomendado solo para pacientes mayores a 5 años que pesan más de 15 kilogramos y bueno, pues Ivexterm es lo que tenemos disponible en tabletas, por lo tanto, pues se debe fraccionar para los niños pequeños. Se considera segunda línea de tratamiento, sin embargo, hay algunas indicaciones específicas como es el que el paciente esté dentro de una comunidad cerrada, es decir, aquel niño que está en un orfanatorio, pues quizá en esos pacientes se va a considerar como primera línea, cuando ha fallado el tratamiento tópico, cuando tenemos una escabiosis de estas variantes que son costrosas o noruegas, cuando ya el paciente ha sido multitratado y tiene una dermatitis de contacto o tiene como enfermedad de base dermatitis atópica. La segunda dosis de ivermectina, dado lo que les comentaba, el ciclo que lleva el ácaro, se debería repetir entre los 8 y los 15 días. La mayoría de los estudios indican segundas dosis alrededor de 2 semanas. En esta imagen les quise poner solamente subrayado benzoato de bencilo porque sigue siendo una opción para tratamiento, desafortunadamente causa mucha irritación y dermatitis de contacto y en estos pacientes la manera como se recomienda es en 2 dosis y un día tras otro la aplicación. Se pudiera repetir en un periodo de 1 semana, pero las recomendaciones generales es con 2 días con buena eficacia. En relación a ivermectina, como les comentaba, las segundas dosis se recomiendan en 14 días y en relación a permetrina se recomiendan una dosis separada 1 semana de otra. Como consideraciones generales, vale la pena recalcar que muchos pacientes pueden tener una respuesta de hipersensibilidad prolongada, es decir, el paciente no necesariamente no respondió al tratamiento, sino que tiene lesiones papulares persistentes y prurito que incluso lo podemos observar durante varias semanas y estos pacientes, además de la prescripción del tratamiento para escabiosis propiamente, deben recibir tratamiento con antihistamínicos por tiempos largos y si ya estamos seguros que el paciente no está infestado por ácaros de Sarcoptes scabiei, podríamos a veces incluso prescribir ciclos cortos de esteroides por vía oral. Hay que ser muy cuidadosos, puesto que si el paciente todavía tiene escabiosis activa, pues podríamos llegar a producir complicaciones como estas escabiosis noruegas o costrosas por el uso inapropiado de estos medicamentos. La falla en el tratamiento en general se considera por aplicación incorrecta y dentro de esta aplicación incorrecta es no olvidar que los pacientes pequeños tienen afectada la piel de la cabeza, que esto es una de las recomendaciones que se hace especialmente para evitar fallas en el tratamiento. Recomendar el tratamiento familiar y bueno, puse como último la resistencia, que es algo que se ha reportado mucho más para pediculosis que para escabiosis, pero que no debemos olvidar. En la prevención, dado que es posible la transmisión por fomites, Sarcoptes scabiei puede sobrevivir hasta un día fuera del hombre y hasta 1 semana en ciertas condiciones. Es importante el lavar la ropa de cama, la recomendación es que sea con agua caliente y aquello que no se puede lavar por este ciclo que tiene el ácaro que no puede sobrevivir fuera del contacto con la piel del humano, pues se podrían guardar aquellas cosas como los peluches o los cojines que tienen para los bebés adentro de bolsas durante un periodo de 3 días. Lo que no se debe olvidar, pues es que nos podemos confundir, pero si ya tenemos el diagnóstico, tratar a toda la familia, hacer las medidas de prevención y bueno, como tratamiento activo, primera línea de tratamiento permetrina, segunda línea ivermectina por vía oral o benzoato de bencilo, que sigue siendo una alternativa de tratamiento. Muchas gracias por su atención. Damos gracias a la doctora Laura Ramos por su excelente presentación. A continuación, tenemos a la doctora Gloria María Rosales Solís, que también es dermatóloga pediatra. Estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Nuevo León,
Luego hizo la especialidad de pediatría médica, también aquí en Monterrey, en el Hospital Dr. Eleuterio González. Luego hizo la subespecialidad en dermatología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es miembro activa del Colegio de Pediatría de Nuevo León, del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, de la Sociedad de Dermatología de Nuevo León, de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica, de la Academia Mexicana de Dermatología, miembro de la Fundación Mexicana para la Dermatología y miembro del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica. Ha tenido múltiples cursos, ha participado también en varios capítulos de texto de dermatología. Tuvo el primer lugar en premio a la investigación pediátrica con un caso clínico en el 17º Simposio de Investigación Pediátrica don Joaquín Cravioto Muñoz. Sin más que decir, porque si no me tardaría todo el resto de la sesión, con ustedes la doctora Gloria María Solís. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, es un honor poder estar compartiendo con ustedes esta noche y bueno, como continuación al tema que estamos tratando esta noche, que muy adecuadamente y nos introdujo la doctora Laura, yo voy a continuar con el tema de pediculosis, un padecimiento pues bastante frecuente, que al igual que el resfriado común es de las patologías más contagiosas que conocemos. Muy bien. Y todo empieza con la palabra mamá me pica la cabeza. La pediculosis constituye un problema sanitario difícil de tratar y de aceptar socialmente. El rechazo social que causa el padecer esta enfermedad, la falta de información, ambas cosas motivan a actitudes de encubrimiento y al uso irracional de los pediculicidas disponibles en el mercado, todos ellos sin receta, lo cual condiciona a que se incremente la resistencia al tratamiento de los piojos y lo más importante y que tenemos que evitar, pues los efectos secundarios a los que son susceptibles la población infantil. Como mencionó la doctora Laura, tanto los ácaros, el Sarcoptes y los piojos son arácnidos que existen desde hace muchos años. Existen más de 3,000 especies de piojos conocidas, sin embargo no se conoce la biología de todos ellos, sino nada más los que son de nuestra importancia porque son los que infestan al humano y cada piojo es específico de cada huésped parasitado. Los piojos, al igual que el ser humano, ha evolucionado y han desarrollado ciclos vitales y cambios anatómicos que le permiten desarrollarse o reproducirse en el cuerpo humano, que a continuación vamos a mencionar. Los humanos pueden estar infestados por 3 tipos de piojos principalmente, el que afecta el pubis, que se conoce como Tirus pubis, el Pediculus humanus capitis, que produce el piojo de la cabeza, que es el que vamos a enfatizar, y el Pediculus humanus humanus, o también llamado corporis. Aquí abajo podemos ver la secuencia de la historia natural de esta enfermedad, que empieza con la mordedura del parásito. Esto condiciona que la saliva produzca una reacción inmune o una reacción de hipersensibilidad a nivel local que despierta un prurito intenso, el cual puede conducir a escoriaciones o sobreinfecciones bacterianas como impétigos y estas escoriaciones permiten la entrada de las heces y de bacterias. Y finalmente, pues vamos a ver todas las manifestaciones clínicas que más adelante vamos a ver,
que pueden acompañarse en algunos casos de fiebre de bajo grado, linfadenopatía, anemia, irritabilidad y cansancio. Estos artrópodos pertenecen al orden de Anoplura y se conocen como hemimetábolos. A diferencia del ácaro del Sarcoptes que produce la escabiasis, estos tienen dentro de su ciclo vital solamente 3 etapas, que es la de huevo, ninfa y finalmente el piojo adulto. A diferencia de la escabiasis que les acaba de mencionar la doctora Laura, este no presenta la etapa de larva. Tiene una vida media de 4 a 5 semanas solamente y 24 horas después de copular la hembra empieza a poner huevos en promedio de 3 a 10 por día. Su periodo de incubación, como ya vimos, de 10 a 12 días y algo que es importante recalcar es que este parásito no tiene la capacidad de volar, no brinca, pero sí se desplaza rápidamente. Se menciona una velocidad de 6 a 30 centímetros por minuto, sobre todo cuando el pelo está seco, en condiciones de humedad, dificulta su avance. Y la principal forma de transmisión de este ácaro, pues por lo tanto es contacto directo, de cabeza con cabeza. En este esquema podemos ver el ciclo vital de este ácaro, en el cual podemos observar que una vez que el ácaro adulto parasita la piel cabelluda, después de aparearse comienza el depósito de los huevos en el cabello y empiezan a aparecer 7 a 10 después las ninfas o huevecillos que tardan otras 10 a 14 días en completar su ciclo para convertirse en un piojo adulto. Esto es importante conocerlo porque al igual que en escabiasis, aquí encontramos la respuesta del por qué es necesario repetir el tratamiento una semana después de haber iniciado. Con respecto a la epidemiología, es una patología extremadamente frecuente. Existen estadísticas que muy diversas dependiendo de cada país. En países industrializados la incidencia puede ir del 10 al 13%, sin embargo en países en vías de desarrollo esta incidencia se puede elevar hasta el 30-40% y si nos enfocamos a grupos especiales o escolares, por ejemplo, pues la incidencia también es mucho más alta. Esta patología se observa con mayor frecuencia en el verano. El grupo de edad más susceptible son los pacientes en edad escolar, entre 4 y 11 años. La pediculosis del pubis y del cuerpo son patologías poco frecuentes en la edad pediátrica, esas las vamos a observar solamente en situaciones especiales o cuando las observamos en estos sitios, sobre todo en el área del pubis, hay que sospechar un abuso sexual. En los adultos se considera una enfermedad de transmisión sexual. La pediculosis del cuerpo se presenta, como mencioné, más frecuente en los adultos, sobre todo en grupos de hacinamiento. Aquí la importancia de conocer o de saber esta patología es que puede transmitir, como mencionó anteriormente la doctora Laura, ciertas enfermedades que afectan sistémicamente y que pueden conducir incluso hasta la muerte. Esta patología se observa más comúnmente en adultos y en adultos, por ejemplo, vagabundos, es donde se puede observar con mayor frecuencia. Se localizan las lesiones principalmente en el tronco y en el abdomen y podemos observar cualquier tipo de lesiones, desde máculas, pápulas, ronchas y placas liquenificadas secundarias al rascado crónico con el que cursan estos pacientes. Esta enfermedad, como les dije, puede, o el parásito a este nivel puede ser transmisor de enfermedades sistémicas como la rickettsiosis y la fiebre de las trincheras. A diferencia del piojo de la cabeza, que no tiene la capacidad de transmitir estas enfermedades y que su importancia pues radica más en la frecuencia porque pues afecta mucho más comúnmente a las personas. La pediculosis capitis
como ya vimos, el síntoma principal de esta patología es el prurito. Es la primera manifestación y es con lo que todo empieza. Sin embargo, aquí es importante recordar que el prurito no se presenta desde un inicio en todos los pacientes, sobre todo cuando es la primera vez que se infestan. Es un periodo que puede llevar incluso hasta 2 semanas después de haber adquirido el parásito, en que puede empezar a despertar las manifestaciones. Si estamos hablando de una segunda o tercera reinfestación, el prurito sí puede ser un par de días después de haberlo adquirido. Y como ya habíamos mencionado, el prurito pues va a ser secundario a una respuesta inmune local que ocasiona la sensación de picor, y como ustedes seguramente les ha tocado escuchar, el paciente refiere que es como que algo se le mueve en la cabeza. Muchos padres que piensan que una infestación por piojos nunca va a ocurrir en la familia, y pues es importante saber que no es un signo de mala higiene. Al igual que la escabiasis, también lo podemos observar en pacientes que tienen una higiene adecuada. Y no significa necesariamente que los niños sean sucios o poco cuidadosos. Clínicamente, bueno, todos en algún momento hemos visto, me pareció interesante la introducción que dio la doctora Laura, porque sí va a ser importante poder reconocer al ácaro, que puede ser visible al ojo humano, este parásito, a diferencia de la escabiasis, y podemos confundirlo con algunas otras patologías que más adelante vamos a mencionar. Clínicamente vamos a observar principalmente lesiones secundarias al prurito intenso con el que cursan estos pacientes. Podemos observar pápulas, eritemas, escamas, escoriaciones, y cuando ya existe una sobreinfección bacteriana, pues podemos observar incluso hasta linfadenopatía cervical. Un sitio o una topografía muy común que siempre tenemos que ir a revisar son las regiones retroauriculares y suboccipital. El occipucio son los lugares donde generalmente se asientan este tipo de lesiones. Y a diferencia de la pediculosis corporis, que puede afectar de manera sistémica, el piojo de la cabeza no tiene esa capacidad, pero sí de presentar sobreinfecciones principalmente bacterianas. La pediculosis pubis, esta la vemos muy raramente en los pacientes pediátricos, a menos que se sospeche de contacto sexual, o hay que sospechar abuso sexual cuando llegamos a ver este tipo de patologías en un paciente pediátrico. Lo característico de esto es una mácula cerúlea en el pubis, que eso es algo muy característico. Puede afectar las pestañas, como vemos ahí en la foto, y el mecanismo de transmisión en los adultos se considera de transmisión sexual. La incidencia es igual en hombres y mujeres, y un diagnóstico diferencial de esto pues es tiña, foliculitis y escabiasis. El diagnóstico de la pediculosis es principalmente clínico, y pues lo que nos va a confirmar esto va a ser la observación del piojo vivo. Sin embargo, a veces no es posible ver esto y tenemos que buscar otros datos u otros signos, como acabo de mencionar, en región retroauricular, suboccipital, las escamas, pápulas, costras o más huellas de rascado. El diagnóstico diferencial de esta patología incluye, cuando afecta la cabeza, residuos de gel o spray, que es muy común que se lleguen a confundir. Dermatitis seborreica, es muy común también que se pueda llegar a confundir, ya que la escama a veces puede confundirse con liendre. Aquí un tip para poder hacer una diferencia clínica rápida es que la escama de la dermatitis seborreica se va a desprender fácilmente cuando nosotros manipulamos o tratamos de quitarla, a diferencia de la liendre, que es con lo que se pudiera confundir, pues está adherida y no la vamos a poder quitar fácilmente, al igual que con la piedra blanca y negra, con algunas tiñas de la cabeza, sobre todo cuando son tiñas inflamatorias, pudiera ahí haber
alguna dificultad diagnóstica y con algunas anomalías congénitas del cabello, como Moniletrix, Ticorexis, son patologías que pueden llegar a confundirse con las liendres. Cuando afecta el cuerpo, bueno, pues ya la doctora Laura mencionó escabiasis, ese es un diagnóstico diferencial, prurigo por insectos, dermatitis atópica, urticaria, en el pubis con una tiña de la ingle y en las pestañas con una blefaritis infecciosa o también una dermatitis seborreica. Generalmente no es necesario hacer ningún estudio complementario, se puede utilizar una luz de Good, donde vamos a observar una fluorescencia verde amarillenta de las liendres y de los insectos adultos y podemos retirar una liendre o un parásito, observarlo a microscopio y poder observar las características de este parásito. Y bueno, un KUH si existe duda diagnóstica entre una micosis o una pediculosis. Con respecto al tratamiento, el tratamiento lo vamos a dividir principalmente en tres partes. Una es el uso de los pediculicidas, el otro es la eliminación mecánica de piojos y liendres, que esto aplica principalmente para la pediculosis de la cabeza, y las medidas ambientales o higiénicas, que aunque no existe un acuerdo unánime sobre esto, pues ayudan a la prevención de las reinfestaciones. En este cuadro tenemos los grupos de pediculicidas con los que contamos en la actualidad, que son los piretroides naturales y sintéticos, organoclorados, organofosforados, los carbamatos y algunos otros. Ahorita vamos a ver vamos a ver cada uno de ellos. En esta tabla no se alcanza a apreciar muy bien, es solamente para enfatizar los que están aprobados por la FDA para su uso pediátrico, dentro de los cuales tenemos el lindano al 1%, el malatión, que no lo disponemos aquí nosotros, algunas permetrinas naturales, la permetrina al 1%, y algunos que, como el alcohol, o algunos que tienen un mecanismo de transmisión de efecto diferente a estos que son algunos organofosforados o insecticidas. El tratamiento de primera elección para la pediculosis es la permetrina al 1%, ya sea en presentación en crema o en loción. La recomendación es dosis única. A veces vemos que se indica ponerlo diario por 3 días, por una semana. La verdad es que las guías y la mayoría de los artículos y de las investigaciones recomiendan una dosis única y repetir el tratamiento una semana después, por lo que habíamos comentado, que probablemente en el momento que demos el tratamiento no sabemos si está algún huevo en incubación, y una semana después vamos a ver ya el crecimiento de la liendre y con posibilidad de convertirse a un piojo adulto. Entonces, ante esa duda, se recomienda repetir el tratamiento una semana después. También podemos utilizar la ivermectina, al igual que en la escabiasis, la dosis es de 200 a 400 microgramos por kilo por vía oral, también dosis única, y vamos a mencionar algunas recomendaciones, como son el tratamiento de la ropa, por así decirlo. El piojo, al igual que la escabiasis, no vive fuera del cuerpo humano durante más de 3 días, y algunas de las recomendaciones para poder erradicarlo, si es que se queda en la ropa, pues son el lavado de la misma con agua a temperatura elevada, y las prendas o cojines o almohadas que no pueda ser posible lavarlas, al igual que en escabiasis, se recomienda guardarlas en una bolsa cerrada durante 5 a 7 días. El tratamiento para la pediculosis del cuerpo, aparte de los pediculicidas, pues va a ser el manejo de la ropa y fomites, como ya mencionamos. Más adelante, cuando hablemos de prevención, vamos a ver cosas más específicas acerca de esto. Con respecto a la tiña de la cabeza, de la pediculosis de la cabeza, aparte del pediculicida, es bien importante hacer una remoción manual,
con el peine especial que ya todos conocemos y valorar el uso de antibióticos en caso de sobreinfección bacteriana y antihistamínicos en caso de prurito intenso. Con respecto al tratamiento de la pediculosis pubis, pues la permetrina al 1 o al 5% podría ser indicada. Todos estos tratamientos que acabamos de mencionar tienen o confieren cierta toxicidad, sobre todo en niños pequeños. Existe un tratamiento tópico no neurotóxico que es una opción. Este tratamiento data más o menos como desde el 2011 y es una opción que tenemos para el tratamiento actual de la pediculosis, que es la dimeticona al 4%. Existe presentación en loción en spray. Aquí tenemos la presentación en loción. El mecanismo de acción de la dimeticona es por asfixia o ahogamiento. Es una silicona que produce una capa impermeable alrededor del parásito o alrededor de la liendre y evita que el parásito pueda respirar. Este tratamiento de dimeticona puede ser una opción para los niños más pequeños o para aquellos padres que no aceptan el tratamiento con medicamentos tóxicos o insecticidas, por ejemplo. Además del tratamiento con pediculicidas, tenemos que hacer ciertas medidas generales de higiene para poder combatir esto, ya que ninguno de los tratamientos son 100% eficaces como ovicidas. Entonces, es importante hacer, además de la aplicación del tratamiento pediculicida, una remoción, como ya mencioné, de las liendres o de los piojos. Esto se hace con un peine especial de dientes finos y que generalmente aquí en nuestro medio se conoce como chino o en algunos países se les conoce como liendreras, y son peines de dientes muy delgaditos que están juntos y se pasa haciendo un peinado de toda la cabeza del niño. Se recomienda poner sobre una toalla o un paño blanco para poder observar la caída de los piojos o de las liendres. Se recomienda hacer esto cerca de una ventana y con una luz de día. El piojo es fotosensible, entonces al estar un cabello húmedo y con una luz adecuada, pues va a ser mucho más fácil poder observarlo, ya que va a estar caminando muy rápido, va a ser muy fácil poder visualizarlo. Y el uso simultáneo de champú y acondicionador, esto se recomienda al menos durante 2 semanas posteriores al tratamiento con pediculicidas. Y esto es con el fin de poder estar revisando, retirando las liendres y observando que no haya aparición nuevamente del piojo. ¿Por qué tenemos algunas fallas en el tratamiento de la pediculosis? Yo creo que muchos de ustedes se han topado con pacientes que recaen, que se reinfestan y se vuelven a reinfestar y dice la mamá, pero ¿qué pasa si yo se lo pongo adecuadamente? Algunas de las causas que se han encontrado de fallos al tratamiento, pues es el uso incorrecto del pediculicida. Como ya mencioné, esto es una patología que puede causar vergüenza, a veces como estigma social, y una vez que han presentado este padecimiento y están recurriendo, la mamá inadecuadamente puede estar aplicando el tratamiento 1 vez por semana, 2 veces por semana, o a veces incluso lo hacen de manera diaria, y todo eso lo único que crea es resistencia, ya que el tratamiento pediculicida debe de darse solamente cuando se demuestra la presencia del parásito, si no, no es necesario administrarlo. Aquí vienen algunas otras causas, como son el uso de tratamientos como profilaxis, lo que mencioné. Ya una vez que el paciente se trató adecuadamente, la mamá queda como con fobia o con miedo de que vuelva a contagiarse y le está aplicando de manera reiterativa el tratamiento como para prevenir. Entonces, esa es una de las causas de fallo al tratamiento por resistencia al mismo.
¿qué es lo que hay que hacer en dado caso que se demuestre que realmente hay una resistencia? La verdad es que la mayoría de los artículos mencionan que la resistencia está muy dudosa, la mayoría de las veces no se puede demostrar adecuadamente y finalmente las fallas en el tratamiento caen en alguna de esas situaciones, en el uso inadecuado o en el uso del tratamiento como profilaxis de la pediculosis. Sin embargo, si tenemos alguna recurrencia, ¿qué podemos hacer? Se recomienda utilizar la permetrina al 1% en lugar de dejarla actuar durante 10 minutos como se debe hacer inicialmente, dejarla por más tiempo, de 30 a 60 minutos, o incluso hay artículos que mencionan dejarla toda la noche con un gorro de baño y retirarlo en la mañana. O hace algunos años también salieron los artículos acerca del uso del clotrimoxazol, que es el Bactrim, a las dosis habituales. Se pueden usar de dos formas: a dosis habituales durante 3 días seguidos y repetir a los 10 días el tratamiento, o bien dar a la dosis habitual durante 10 a 14 días de manera seguida. La ivermectina a dosis de 200 microgramos por kilo como dosis única o como tratamiento tópico también. La vaselina, al igual que la permetrina, durante toda la noche. El aceite mineral también está descrito en los casos de recurrencias, y al igual que en el tratamiento inicial, lo más importante pues es el seguimiento utilizando champús o acondicionadores durante al menos un periodo de un mes en días alternos, para estar revisando constantemente la cabeza y alertando la presencia de nuevos parásitos o de liendres. Ahora, ¿qué es lo más importante aquí? Pues es la prevención. ¿Cómo vamos a prevenir este padecimiento? El control de los fomites es un aspecto que se menciona mucho, sin embargo también es muy controversial. No existe ningún estudio que avale o que recomiende que sea necesario el uso de insecticidas o de fumigación de la casa. En el caso de pediculosis, la mayoría de los artículos menciona que con el tratamiento pediculicida para el paciente y con una aseo o higiene del hogar normal es suficiente. Sin embargo, bueno, pues aquí sí es recomendable pues evitar el compartir el peine, el cepillo, gorras, ligas, para disminuir la incidencia de reinfestaciones. Y bueno, aquí pues lo más importante es la identificación de las personas que continúan afectadas, para poder de esta forma evitar la reinfestación, sobre todo en el núcleo familiar o en el caso de las escuelas. El piojo sobrevive por 1 o 2 días máximo fuera del huésped. Por lo tanto, bueno, pues ya una vez que hemos quitado el problema, ya en el caso de la ropa, pues no va a haber tampoco problema si la dejamos en una bolsa cerrada durante unos 5 o 7 días para asegurarnos de que no va a sobrevivir. Los peines y los cepillos se recomienda limpiar con agua caliente, alcohol o incluso con el pediculicida que se utilizó en el paciente. También puede ser de utilidad para desinfectarlos, desinfestarlos. Y lo que les mencionaba, no hay ningún estudio epidemiológico que apoye la fumigación del hogar o el uso de los insecticidas, y bueno, pues hay que hacer énfasis en la no utilización de los pediculicidas como profilácticos para evitar las resistencias de estos tratamientos. Y algo muy importante, y con lo que me gustaría aquí finalizar, que no se debe prohibir la asistencia al colegio de los niños. Generalmente cuando se hacen revisiones en los salones, los niños que se identifican con pediculosis, en ese momento se avisa a los papás para que se retiren del colegio, y en algunos colegios les dicen que vuelvan hasta una semana después de haberles detectado el problema en ese día. La verdad es que después del tratamiento, si se da el tratamiento adecuadamente, no existe ninguna contraindicación para que el niño regrese a sus labores o que vuelva a la escuela. Y
Algo importante, recalcar que no se debe de tratar al que no se tenga la seguridad de estar infestado. Entonces es algo también muy común que si en el salón se detectan un par de niños con pediculosis, dale tratamiento a todos por si acaso. Son medidas que tenemos nosotros como médicos evitar y hacer nuestra labor para no dar tratamientos innecesarios. Muchas gracias por su atención. Le damos las gracias a la doctora Gloria. Vamos a hacer un pequeño cambio en la dinámica y vamos a pasar a la siguiente plática, que es alternativas naturales para el manejo y control de artrópodos nocivos, por el biólogo Salvador Damián Zamora. Y el biólogo Salvador Damián, voy a sacar las lupas porque es egresado de la carrera de Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, ingresó al doctorado directo en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su trayectoria cuenta con 3 trabajos originales en el campo de la biología molecular y celular. En el 2013 fue invitado a participar como miembro del área técnica de bioextracto, donde lidera al equipo de investigación y desarrollo, incentivando el desarrollo biotecnológico aplicado a la industria. Y pues sigue su currículum bastante importante e interesante, pero para hacerlo un poquito más dinámico, damos la bienvenida a el biólogo Salvador Damián Zamacona. No sin antes quisiera dar las gracias al laboratorio que nos está patrocinando esta sesión, que es el laboratorio Lafon Launay y Cosméticos SADCB. Profesor. Hola, buenas noches. Antes que nada quiero agradecer la invitación a este evento. Quiero agradecer al Colegio de Pediatría por su tan amable invitación, al Laboratorios Lafon también por su amable invitación. Como oyeron en el breve currículum, en el resumen que dieron de mi persona, yo soy biólogo de carrera, hice el doctorado en Ciencias Biomédicas, trabajé más que nada con biología molecular, y cuando me invitaron a trabajar en una empresa que se dedicaba a extractos naturales y a hacer cosas de biotecnología, me llamó mucho la atención, quizá por mi formación. A mí, de siempre, de toda la vida, me ha llamado la atención la naturaleza, a pesar de que tengo varios parientes que son médicos, siempre me fui por el lado de la naturaleza, de ahí que estudié biología. Entonces, cuando me invitaron al proyecto de bioextracto y me comencé a involucrar, surgieron en mí nuevas dudas, surgieron en mí interés por entender qué era lo que estaba pasando con aspectos médicos, con aspectos de evolución, con un montón de cosas que de repente se me fueron aclarando y empezamos a diseñar cosas muy interesantes, de las cuales me voy a permitir platicarles brevemente. Entonces, si tengo que hacer un esquema de mi plática, la primera parte de la plática voy a platicarles un poco de historia, de dónde surge el uso de las plantas medicinales, dónde surge el interés de las plantas medicinales, el uso, su aprovechamiento. Un poco voy a platicar brevemente del interés que ya hay en algunos gobiernos por reintroducir la medicina tradicional,
¿sí? Que resulta ser una alternativa para el 80% de la población, ¿no? Que tiende a tratarse por primera vez algún padecimiento específico. Y finalmente les voy a platicar de algunos experimentos que estamos haciendo en Bioextracto, donde estamos explorando la funcionalidad de los remedios caseros, ¿no? De la funcionalidad del remedio de la abuela, ¿no? Entonces, los remedios herbolarios, los tratamientos herbolarios han coevolucionado con la especie humana. ¿Cuándo se comenzó a utilizar la primera planta para curar un padecimiento en un humano? Se pierde en la historia. Tenemos algunos registros, ¿no? Que datan de 3000 años antes de Cristo. Podemos llegar incluso, si asumimos que los egipcios tienen algunos registros, podemos hablar de hasta 12,000 años. Pero los biólogos han encontrado que en especies parientes del humano, se tratan con plantas, como es el caso de los chimpancés. Los chimpancés, cuando tienen algún padecimiento estomacal, buscan carbón, lo ingieren y con esto les ayuda a excretar las toxinas, ¿no? Que ingirieron en la dieta. Entonces, bueno, aquí les presento la imagen, ¿no? El registro más antiguo que tenemos es el códice o la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Donde hace referencia al uso de algunas plantas. Bueno, como ya les platiqué, los egipcios hacían el uso de plantas, hacían el uso de minerales para su adorno, para curar sus padecimientos. Incluso, como ustedes sabrán, en algunas ruinas del antiguo Egipto se han encontrado incluso estuches médicos, ¿no? Donde hay instrumental quirúrgico, donde hay vasijas, donde sospecha que se preparaban alimentos y otra serie de cosas para tratar enfermedades o padecimientos específicos. Algo que es muy popular en la creencia, bueno, en la, ¿cómo le llaman? Algo que es muy popular entre nosotros es no sé si llamarlo mito o la leyenda de que Cleopatra se daba baños con leche de burra para mantener su belleza. Bueno, en realidad la leche es un coloide, ¿no? Como ustedes sabrán, y podemos decir que son liposomas naturales, ¿no? Entonces, Cleopatra, si utilizaba la leche de burra para bañarse y mantener su juventud, pues no era del todo descabellado, ¿no? Porque le hacía llegar a la piel nutrimentos de manera más específica, ¿sí? Y de manera casi directa, ¿no? Que es actualmente algunas cremas, ¿no? De las grandes marcas comerciales que utilizan liposomas como vehículos para hacerle llegar a la piel vitaminas y una serie de activos, ¿no? Que le va a permitir a la piel mantener su lozanía y su juventud, ¿no? La miel, yo recuerdo a mi madre preparándome tés, ¿no? Con miel cuando tenía tos. Bueno, pues resulta que las abejas, ¿no? Cuando hacen su panal, en la miel va uno de los antibióticos más poderosos que conocemos actualmente, ¿no? Entonces no estaban tan mal las abuelas cuando nos daban, o mi madre no estaba tan equivocado cuando me daba algún té, alguna infusión con miel, ¿no? Endulzada con miel. Y bueno, todos sabemos que en México es un país megadiverso en flora y fauna, y esa megadiversidad en flora y fauna también nos da una medicina tradicional exquisitamente diversa, ¿no? Cómo se curan una infección estomacal en el norte del país es muy diferente a cómo se curan una infección estomacal en el sur del país. ¿De qué depende? De los recursos naturales que tiene cada población, y cada población ha aprendido a aprovechar sus recursos naturales de manera diferente. Entonces a nosotros, ya como estudiosos del tema, nos ha dado una gran oportunidad para entender el funcionamiento de las plantas, para entender cómo le hacen las plantas para defenderse de los patógenos, para defenderse de los artrópodos, ¿sí? Cómo le hacen las plantas para mantenerse vivas, para mantenerse saludables y poderse reproducir. Entonces lo que ellas hacen, como no tienen sistema inmunológico, es generar una serie de metabolitos que conocemos como metabolitos secundarios, que son los que ellas utilizan para defenderse de sus enfermedades y de sus parásitos. Entonces, nosotros ahora ya sabemos que son metabolitos secundarios, sabemos en algunos casos qué metabolitos secundarios atacan qué plagas, qué microorganismos atacan, ¿no?
y esos conocimientos los podemos aprovechar nosotros para diseñar infusiones, tés o extractos, ¿no? Que es lo mismo, y extraer los metabolitos secundarios de la planta y aprovecharlos de tal manera que nosotros tratemos de manera efectiva, de manera eficiente algún padecimiento específico. Nosotros no hemos descubierto el hilo negro de nada, en realidad nosotros lo que nos hacemos es irnos a las referencias, y las primeras referencias en nuestro país pues son las culturas prehispánicas. Entonces, en las culturas prehispánicas está asentado en los códices que se conservan, cómo se usaban, qué plantas se usaban, y incluso hay algunos detalles como en qué época del año, a qué hora del día se cosechaban estas plantas para poder aprovechar con mayor eficiencia sus beneficios. Entonces, actualmente en Ciudad de México hay un mercado muy importante que se conoce como el Mercado de Sonora, donde uno encuentra una vasta gama de plantas medicinales. Seguramente cualquier planta medicinal del país la podemos encontrar en el Mercado de Sonora, y bueno, es en realidad el Mercado de Sonora una fuente rica de conocimiento, aparte del tesoro verde que tenemos ahí. ¿Por qué el conocimiento? Porque muchas veces cuando uno va a comprar una planta medicinal o va uno a tratarse algún padecimiento, los mismos vendedores le recomiendan a uno qué plantas y cómo prepararlas para poderse tratar. En un esfuerzo mayor, las instituciones gubernamentales como la UNAM se han dedicado a preservar todo este conocimiento en medicina tradicional y han creado páginas como esta biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. Cuando uno entra a esta página y pone cualquier planta, prácticamente cualquier planta de uso médico tradicional, encuentra los nombres que son las sinonimias, encuentra los tratamientos, cómo preparar el remedio, encuentra literatura científica referente a una planta que nosotros elijamos, ¿no? Algo que me pareció muy importante y la verdad es que, bueno, podemos criticar al gobierno de México por muchas cosas, pero el gobierno de México también está haciendo esfuerzos importantes por preservar el conocimiento de las abuelas, ¿no? Por preservar los conocimientos de la medicina tradicional mexicana. Entonces tiene algunos enfoques ya dirigidos a universidades y escuelas para conservar este tipo de tesoro, ¿no? Bueno, ¿y qué es un extracto? Un extracto es una mezcla compleja, ¿sí? Que tiene una multitud de compuestos químicos obtenidos por lixiviación o por procesos físicos o químicos o microbiológicos a partir de una fuente natural. Y nosotros la fuente natural la podemos dividir en dos partes, el mineral y el vegetal, y nosotros trabajamos con la parte vegetal, ¿sí? Un extracto vegetal es producto de un lixiviado de la materia vegetal por un solvente polar o no polar, constituyendo una solución o suspensión que va a estar compuesta por el acarreador o vehículo que ustedes ya muy bien conocen y los metabolitos de las plantas. Los metabolitos, ¿qué metabolitos? Si estamos hablando de un té va a tener un montón de metabolitos, estamos hablando de cientos o quizá miles de metabolitos, de los cuales muchos de ellos no se conocen. Un ejemplo, y a lo mejor es un mal ejemplo, pero tratándose de una planta y siendo popular como el tabaco, todos hemos escuchado hablar de que el tabaco tiene cientos de componentes, muchos de ellos tóxicos, ¿no? Entonces, el humo del tabaco resultaría ser un extracto, el acarreador en el humo del tabaco es el gas, ¿no? Entonces, los metabolitos estarían entrando a nuestro organismo, ¿sí? Acarreados por un gas, que en este caso sería el CO2. ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros utilizamos diferentes técnicas como masas, cromatografía de líquidos, cromatografía de gases, en fin, técnicas espectroscópicas. Aquí les presento un trazo cromatográfico por cromatografía de líquidos tipo HPLC, en donde es un compuesto es un extracto ya bien trabajado y podemos observar que se encuentran picos bien definidos,
¿sí? Versus extractos, podemos decirlo, más crudos, en donde hay una multitud de picos, en donde incluso un pico puede estar representada por 2, 3 o 4 o más moléculas. Entonces hay una serie de mecanismos que nosotros empleamos para, ¿cómo se dice?, para determinar qué moléculas tienen la actividad biológica que nosotros queremos. Bueno, y nos vamos a la selección del material biológico. En este caso, por ejemplo, les presento la ruda, la acuasia, amara y el NIM, ¿sí? Esto viene por un problema específico que se nos presentó. Alguien nos pidió que desarrolláramos un producto que nos permitiera combatir la infestación por piojos, que era lo que estábamos viendo hace unos minutos en la presentación de la doctora. Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos a la literatura, irnos a los usos tradicionales de la planta y por la literatura seleccionamos algunos candidatos en el cual estaba el árbol de té, ¿no? Nosotros desechamos el árbol de té porque el árbol de té presenta más efectos tóxicos que positivos. El árbol de té, por ejemplo, tiene efectos tóxicos a bajas concentraciones y altas concentraciones incluso puede inducir un estado comatoso. Entonces, nosotros nos fuimos a desarrollar un producto basado en el NIM que nos permitía, según la literatura, atacar directamente a los artrópodos. Y bueno, aquí les presento, ya no tengo que abundar más en este tema, ya se ha hablado extensamente. Entonces, la propuesta de la acción del NIM se basa principalmente en 3 moléculas. Una de ellas es la saridactina. La saridactina, como ustedes lo pueden ver, déjenme tomar como ustedes lo pueden ver, su estructura son básicamente anillos, ¿sí? Son anillos y esta estructura nos recuerda a una estructura sumamente importante para las hormonas, como lo es el colesterol, ¿no? De donde se originan todas las hormonas esteroides. Entonces, de manera interesante, esta molécula está involucrada en el metabolismo del exoesqueleto que estaban platicando las doctoras hace unos minutos. Entonces, lo que hace esta molécula es intervenir en el eje hormonal durante el desprendimiento del exoesqueleto o la exuvia, interfieren en este paso de liberación del exoesqueleto y el ácaro o el artrópodo no puede liberar la exuvia, queda atrapado dentro de su propio exoesqueleto y muere, ¿sí? Otra cosa que hace esta molécula de manera muy interesante, interviene en la fertilidad. De hecho, en la India toman test de NIM para disminuir la fertilidad. Los hombres toman té de NIM para disminuir su fertilidad y lo utilizan como un medio anticonceptivo. ¿Cómo funciona inhibiendo la fertilidad? No se sabe, aún no se conoce, pero se sabe, o sea, los estudios que se han hecho es que la toxicidad del NIM es mínima o no se ha llegado a detectar. Pero en los insectos, obviamente, para nosotros lo que nos interesa es inhibir su reproducción. Entonces, en los insectos también inhibe la reproducción y nos ayuda a combatir la infestación. Hay otras 2 moléculas, la acuasia y la neocoasia, que también intervienen en la eclosión, intervienen evitando la eclosión de las larvas o de las ninfas del huevecillo. Y también interviene la neocoasia en la liberación del exoesqueleto. Ahora les voy a presentar en esta parte algunos experimentos que hemos hecho. Nosotros desarrollamos un fitocomplejo. Un fitocomplejo, estamos hablando de un extracto un poco más complicado, donde hablamos de extractos de diferentes plantas. Entonces, nosotros desarrollamos un fitocomplejo a base de NIM, ¿sí?
y utilizamos grillos y moscas. Entonces vemos que en esta columna ponemos tiempos de exposición, ¿sí? En un vehículo que en este caso es butilenglicol, que es un vehículo neutro, ¿sí? A los 30 minutos en grillos no tenemos mortalidad y en moscas presentó este extracto una mortalidad del 40%. A los 60 minutos en grillos se presentó, ¿sí?, una mortalidad del 40% y en moscas presentó una mortalidad del 80%. Cuando llegamos ya a los 90 minutos, la mortalidad en grillos fue del 60%, perdón, y en moscas fue del 100%. Y este ejemplo que es bastante claro, ¿no? Nosotros pusimos el mismo fitocomplejo a base de NIM en una mano, que es nuestra mano control, y otra mano sin el fitocomplejo a base de NIM. Entonces lo pusimos a 5 minutos hasta 30 minutos y como pueden ver, la mano blanco, ¿sí?, presentó 100, la frecuencia de picaduras fue de 100, 100, 20, 30, 42 y 62 a los 30 minutos. ¿Esto qué nos indicaba? Que llegaban los mosquitos, picaban, comían, ¿no? Y a los 30 minutos la mayoría de los mosquitos ya se habían alimentado y se habían retirado del lugar. Pero en el caso de la mano con el fitocomplejo, ¿sí?, de los 5 minutos a los 30 minutos se presentaron 1, 2, 3, 4, 5 eventos en lo que duró todo este experimento. Entonces eso nos dio a nosotros, o nos ha dado a nosotros pauta para seguir investigando sobre este fitocomplejo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros buscamos con este fitocomplejo es reducir, ¿sí?, la reproducción, lo que nosotros buscamos es reducir la reproducción, limitar el crecimiento, esto es evitando la muda, ¿sí? Lo que queremos es reducir la tasa de natalidad en la población de artrópodos, queremos reducir la ovoposición, ¿sí?, y encontrar el fitocomplejo idóneo donde la toxicidad sea mínima. Esto a nosotros nos alienta mucho porque de las pruebas de toxicidad que hemos nosotros realizado, hemos encontrado que el fitocomplejo tiene una toxicidad muy baja o no la hemos logrado detectar, ¿sí? Esto versus algunas moléculas de síntesis de las que se platicaba hace unos momentos, que se utilizan para tratar las infestaciones por piojo o por algunos otros artrópodos, ¿sí? Con esto nosotros lo que queremos es disminuir el uso indiscriminado de sustancias, ¿sí?, que finalmente afectan al medio ambiente, afectan a las personas, son muy peligrosas para los niños y generan residuos, etcétera, ¿no? Toda esta serie de cosas, toda esta serie de factores que producen las sustancias de síntesis versus los extractos naturales. Y bueno, algo que me parece importante y que debo resaltar es que actualmente estamos trabajando con Laboratorios Lafón en una crema desenredante, estamos trabajando en un gel y las pruebas que hemos estado haciendo en artrópodos con estos dos productos del Laboratorio Lafón hasta el momento nos han dado buenos resultados. Es todo, muchas gracias. Bueno, muy interesante el comentario que nos da el biólogo. Voy a pedirle a las doctoras y al biólogo que por favor pasen aquí al podio para dar inicio a
preguntas y respuestas. Por favor. Si en internet tenemos alguna pregunta, por favor. Sí, buenas noches. Tenemos varias preguntas del público de internet. El doctor Vela pregunta sobre la escabiosis transmitida por el perro, si clínicamente es igual a la del humano y en cuánto tiempo se autolimita. Bueno, es una dermatosis que no está reportado como exactamente igual a la de Sarcoptes escabei variedad hominis. En general predominan mucho más las lesiones papulares porque hay una mayor respuesta a hipersensibilidad, sin embargo, en general se autolimita alrededor de 2 semanas. Muchas gracias. La doctora Hilda Aguilar comenta que en el documento de la UNAM se menciona que el ácaro tarda aproximadamente 10 minutos en penetrar la epidermis y pregunta si existe riesgo para el personal de salud acerca de contagio con fomites como la ropa de cama o las sillas de los consultorios. Sí puede ser una forma de contagio. De hecho, bueno, pues es conocido que puede haber epidemias dentro de los hospitales y bueno, probablemente muchos de nosotros nos ha tocado en algún momento cuando estábamos en la residencia o en las instituciones, quienes están dentro de una institución, pues el que haya múltiples casos o una sala en la que varios pacientes presentan la enfermedad. Muchas gracias. El doctor Juan Héctor pregunta sobre las medidas preventivas más eficaces para evitar contagio de los niños estando en la escuela, en cuanto a escabiasis y pediculosis. Bueno, en relación a la escabiasis, en realidad es que pues en las escuelas es menos probable que pueda haber epidemias. En realidad pues es de que si se detecta un caso pues es tratarlo y pues al igual, ¿no? En la pediculosis creo que es la medida preventiva más adecuada es el que los padres puedan detectarlo. En general, de hecho, se ha estudiado en grupos grandes si vale la pena, por ejemplo, tener a un médico que esté revisando todos los días a los niños acerca de si tienen pediculosis y no se ha encontrado que sea una buena medida preventiva. La recomendación más importante para ayudar en este momento a controlar las epidemias de pediculosis, específicamente, que es lo que se ha estudiado más, es advertir a los padres sobre la posibilidad y que ellos en casa estén haciendo revisiones semanales acerca de si pues detectan a lo mejor la presencia de las liendres o de los piojos, pues que hagan tratamiento inmediato. Nada más para complementar esto, en la actualidad lo que mencionan las guías acerca de la prevención de la pediculosis, sobre todo en el área escolar, es que si después de haber sido tratado el niño con pediculicidas, estarlo revisando diariamente, al menos cada tercer día durante un mes, para estar detectando la presencia de nuevos huevecillos o del piojo adulto y de esta manera evitar el contagio, la reinfestación o el contagio principalmente entre los otros compañeros del salón. Como sabemos, esto no es un contagio que se haga a través del aire, no brinca, no vuela, es principalmente por contacto directo cabeza con cabeza, entonces también se menciona explicar o dar una educación a los alumnos de evitar el compartir peines, cepillos, en el caso de las niñas gorras, sombreros, peines, para de esta manera disminuir el contagio. Pero lo más importante pues es la aplicación en la casa de las medidas de higiene, de revisión por parte de la mamá, pues todos los días. Igual si el niño aún no se ha infestado, pero dentro de su salón existen algunos casos, también se recomienda hacer esa medida, estar revisando al menos cada tercer día hasta que el brote se haya controlado.
Muchas gracias. El doctor Daniel González Gaitán pregunta si hay experiencia en diagnósticos confirmados de escabiasis sin que haya algún otro familiar afectado. Sí, de hecho, no es indispensable para el diagnóstico que puedan encontrar a todos los miembros o algún miembro afectado. En algunas ocasiones no necesariamente la transmisión fue dentro de la casa, dado que en el caso de la escabiosis es posible la transmisión a través de fomites, un poco más que cuando hablamos de pediculosis, en que en realidad no está tan confirmado el hecho, es controversial si se transmite a través de fomites. En el caso de la escabiosis sí. Entonces hay familias que pudieron haber hecho algún viaje a algún lugar en el que pudieran estar en relación a contacto con el ácaro, con alguna superficie en la cama que hubiera estado contaminada. Entonces, pues esos casos no va a haber quizá nadie en la familia, y sobre todo pasa esto mucho en los niños más pequeños, o sea, los lactantes menores a 2 años, por esta posibilidad en la que el sistema inmunológico no tiene tan buena respuesta y hacen más lesiones. Muchas gracias. La doctora Estela Zamudio pregunta, en el lavado de la ropa, ¿qué tan cierto es que la secadora no mata al Sarcoptes? ¿Y qué opinan acerca de la ivermectina tópica en escabiasis persistente? ¿Cuándo se indicaría en menores de 1 año? La ivermectina tópica está reportado como eficaz, ya de hecho, bueno, justo está disponible, e igual y no hay todavía muchos estudios acerca de su uso como una línea de tratamiento inicial, y bueno, pues es algo que de hecho también para pediculosis, justo pues también hablaba la doctora Gloria, se puede utilizar. ¿Qué otra cosa preguntaba? Sobre la temperatura. ¿Qué tan cierto es sobre la secadora que mata a los Sarcoptes? Pues se ha reportado que el calor puede ayudar a destruir los ácaros, o sea, sí puede ser una medida, el agua caliente y el uso de la secadora para ayudar a destruir a los ácaros y a los piojos también. Y la otra pregunta es, ¿cuándo indicaría ivermectina en menores de 1 año? Bueno, hay múltiples reportes de casos sobre ivermectina por vía oral en niños, incluso podrán encontrar algunos a partir de los 2 meses de edad en escabiosis costrosa o noruega, o en casos de escabiosis diseminada, como alguna de las imágenes que vieron durante la presentación en lactantes, en los cuales la presentación es muy diseminada. Aun cuando no haya hiperkeratosis palmoplantar con la forma costrosa clásica, en esos casos se podrá utilizar de manera fraccionada de acuerdo a la dosis ponderal de 200 microgramos por kilo. Muchas gracias. La doctora García Aranda pregunta sobre la permetrina, si está indicada también en menores de 2 años, y las presentaciones de crema y emulsión, ¿cuál es la más efectiva? Si tienen alguna indicación específica cada una. Bueno, en relación a los vehículos, emulsiones o cremas, en algunas formas extensas o cuando el paciente ya es más grande, pues a veces la cantidad que necesita para aplicarse en toda la superficie corporal, pues es más fácil aplicar una emulsión. Pero en aquellos pacientes en los cuales la piel está muy lastimada, pues produce mayor irritación, porque en general dentro del contenido pues puede haber alcohol en una emulsión. Las cremas pues se pueden utilizar más fácilmente en niños pequeños y bueno, pues en realidad es que la eficacia es igual para los dos tipos de vehículo. Y la otra pregunta era… ¿Y si la permetrina está indicada en menores de 2 años? Sí se puede usar en menores de 2 años, de hecho a partir de los 2 meses se pueden usar los derivados de los piretroides. Muchas gracias. El doctor Héctor Garza pregunta, ¿qué manejo tópico se recomienda para escabiasis en los neonatos? En los neonatos, en realidad es que la indicación es principalmente en las fórmulas a base de azufre, igual que durante el embarazo, y bueno, es posible en ellos usar estas formulaciones, y bueno, pues en algunos casos muy severos, también en etapa del primer mes de la vida incluso
pues no está permitido como regla, pero sí hay casos reportados del uso de ivermectina por vía oral inclusive. El doctor Jesús Alberto López pregunta sobre si hay alguna asociación en cuanto a la permetrina y leucemia. ¿Leucemia? Y leucemia. Leucemia, permetrina y leucemia. Ok. Sí ha habido reportes de caso, pero ninguno ha sido totalmente demostrado o adjudicado al uso de la permetrina. Y no nada más con permetrina ha sido la asociación, también con algunos otros como el malatión, el crotamitón también en algunos casos se ha asociado, pero no se ha demostrado como para que pueda darse una contraindicación absoluta o una relación para el desarrollo de estas neoplasias. Es por esto que algunas veces algunos padres se rehúsan al uso de este tipo de tratamientos porque sabemos que son tóxicos y pues buscan más otras alternativas, como la dimeticona. Muchas gracias. El doctor Luis Márquez pregunta si existe alguna predisposición hereditaria. Una predisposición hereditaria. ¿A pediculosis o escabiasis? Pues no. Una pregunta para la doctora Gloria. ¿Tiene experiencia en el uso de cotrimoxazol y en qué pacientes lo ha utilizado? No tengo mucha experiencia con el uso del cotrimoxazol, lo he utilizado muy pocas veces porque afortunadamente la mayoría de los pacientes son sensibles a permetrina, al tratamiento convencional, pero los casos específicos que lo hemos llegado a utilizar son pacientes que cursan con alguna enfermedad inmunosupresora o que tienen algún tratamiento que condiciona cierta inmunosupresión y presentan reinfestaciones frecuentes y ya no funcionan el tratamiento convencional. Ya cuando ya hemos usado la permetrina al 1%, incluso la ivermectina, se ha llegado a utilizar la presentación de trimetoprim sulfonilmetazol y con buenos resultados. O sea, la verdad es que sí, no puedo decir, hablar de mucha experiencia porque no han sido muchos casos, pero al menos los que hemos llegado a tratar con buenos resultados. Muchas gracias. La doctora Gabriela Rangel pregunta ¿cuáles son las alternativas de tratamiento y dosis en lactantes menores para escabiasis? En lactantes menores sigue siendo, como para la mayoría de los pacientes, permetrina al 5% la primera línea de tratamiento, con una dosis inicial, repitiendo una a la semana. Y en caso de comunidades cerradas o en pacientes en los cuales ya se ha tratado con permetrina y no hay buena respuesta, segunda línea de tratamiento es ivermectina por vía oral en las dosis de 200 microgramos por kilo. Y bueno, pues se sigue mencionando benzoato de bencilo, aunque sabemos que produce mucha irritación o dermatitis de contacto, pero son opciones que están permitidas para lactantes. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos dos preguntas adicionales en cuanto a la medicina natural. Para el biólogo, dice, ¿cuál es la experiencia en el uso del orégano para escabiasis? La verdad, no hemos trabajado con orégano tratando escabiasis. Y también preguntan sobre el té de naranjo para escabiasis. Hasta el momento solo hemos trabajado con ruda, neem y cuasia. Son las únicas plantas con las que hemos trabajado actualmente. Muy bien, muchas gracias. Son todas las preguntas de internet. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿Todo bien? Bueno, le damos gracias a ver, doctor Lingo. Un comentario, aunque ahorita no lo encontré en la literatura, pero había leído alguna vez que Sarcoptes scabies hominis en el perro podía servir de reservorio para hominis, o sea que ese libro o revista que leí decía que el perro, como lo dijeron, lo transmite pero no dura, ¿verdad? Que es lo que dijeron, pero que
la escabiasis humana podría guardarse o el perro servir como reservorio para la humana. Total, ahorita no lo encontré, la verdad, en ninguna parte, pero eso yo lo había visto. Total que clínicamente puede servir darle tratamiento al perro. Le voy a decir por qué, porque aunque sea de resolución espontánea, como dijeron, y son difíciles de distinguir clínicamente, porque existen estudios en donde han tenido que recurrir a técnicas secuenciales del DNA para poder diferenciar los tipos de escabiasis que son. Total, clínicamente es muy difícil. Tú le puedes dar tratamiento a tu paciente y vuelve a recurrir y probablemente la escabiasis del perro se está pasando al hombre y aunque se resuelve espontáneamente, se vuelve a reinfestar. Y como les digo, alguna vez leí que la escabiasis humana podía guardarse en el perro. Ahorita yo no encontré esa literatura, pero alguna vez lo leí. Entonces, y no sé si alguno ha tenido experiencia en el consultorio de que está el ser humano infectado y el perro también. O sea, y dices, o que son hijos de veterinarios, o que son el veterinario mismo y están infestados. Entonces, pues se les da tratamiento a los dos, ¿verdad? Igual en la casa para la pediculosis, ¿verdad? Hay que darle a todos los miembros de la familia, inclusive los invitados. Y sobre los fomintes, o sea, sillones muy específicos de la casa donde ven la televisión los niños, ese sillón a veces está sirviendo otra vez de reservorio. Entonces, igual que la ropa tiene que irse a la lavandería o meterse en una bolsa por 3 días, ese sillón también tiene que aislarse. Bueno, yo generalmente les digo, en el patio, en el sol, a que se quede solo. Ese sillón que a veces guarda, en este caso la escabiasis, es lo que me ha tocado ver. Bueno, disculpen, pero gracias. Gracias, doctor, por su comentario. Bueno, nada más para complementar lo que mencionaba el doctor, es correcto cuando hay animales domésticos que conviven con la familia, sí recomendamos que los lleven con el veterinario para revisar, para ver que no haya también alguna manifestación en el animal, pero no sospechando que haya sido la causa, que es como que una ideología general de la mayoría de las personas, ¿no? Que dicen y sobre todo cuando viven en la casa de los suegros, que es que mi suegra tiene perros y el bebé convive con ellos. Entonces, en esas situaciones cuando hay un animal doméstico dentro de la casa o que tiene mucho contacto, sí es conveniente que se revise o hacer alguna consulta con el veterinario para ver que no haya ahí alguna otra manifestación. Y con respecto a lo que mencionaba, doctor, en escabiasis sí se recomienda hacer un tratamiento familiar porque aunque no exista así como el antecedente epidemiológico, muchas veces es causa de vergüenza el reconocer que las personas tienen prurito, que tienen lesiones en la piel y lo ocultan, y esa puede ser una causa común de reinfestación, o sobre todo en los niños más pequeños, que son los que más se afectan. Entonces ahí sí se debe de hacer un tratamiento familiar. En el caso de la pediculosis, ahí se recomienda demostrar, o sea, que hay o la liendre o el piojo ya adulto para poder ofrecer el tratamiento por los mecanismos de transmisión. Una última pregunta de la doctora Hilda Aguilar acerca de su experiencia, doctora Gloria, en el uso de gel y fijadores repelentes. Muy buena pregunta. En la literatura no existe alguna recomendación específica de un producto en especial para prevenir este tipo de situaciones. Lo que se menciona es el uso de champús o acondicionadores sin especificar algún producto en especial, al menos durante un mes, para que sea más fácil el poder hacer la exploración con el peine. Y con respecto a los geles o sprays, también no hay así como que uno en específico que diga debe ser tal, que tenga tal ingrediente para prevenir esto. Aquí pues se puede utilizar alguno que ayude a mantener fijo el cabello, a tenerlo recogido, porque como vemos el mecanismo de transmisión es
contacto cabeza con cabeza, y si trae el cabello la niña o el niño largo o suelto, pues va a ser más fácil que pueda ahí adquirirse, ¿verdad? El piojo también se dificulta su ascenso en un cabello que está húmedo. Es más fácil que sea en un cabello seco. Entonces, sí, no hay así como que uno en particular en específico que se mencione para esto. O sea, sí se menciona que se utilizan fijadores o geles para disminuir la infestación. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas del auditorio de Internet, le damos las gracias a la doctora Laura, a la doctora Gloria y al biólogo Salvador por su brillante exposición. Y pues una de las situaciones que pudiéramos tener en menores de edad pues son las soluciones naturales como nos la presenta el biólogo, y para poder utilizarlas con menos problema de toxicidad para los pacientes. Y le damos gracias al laboratorio al laboratorio Lafon Launay Cosmetics por la participación en esta sesión. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora sí tenemos agenda llena. No sé si está la doctora. Ya están acá. La doctora Carmen Zárate no vino, pero está aquí el doctor Carlos Macounet, que nos va a dar una información sobre un curso de alergias que va a ser próximamente. Buenas noches a todos. Agradezco al doctor por el espacio que nos abrió en la agenda de esta sesión del Colegio de Pediatría. Vengo del Hospital Universitario, actualmente estoy residente de segundo año de la subespecialidad de Alergia e Inmunología Clínica, para lo cual quiero hacerle la más atenta invitación a todos aquí los socios presentes a nuestra reunión científica anual en Alergia e Inmunología Clínica, que por 29 años de forma consecutiva se ha realizado en las instalaciones de nuestro hospital. Este año particularmente es especial para nuestro centro porque hemos recibido la distinción de excelencia por parte de la Organización Mundial de Alergia, la OAU, en la cual nos va a acompañar el presidente de dicha organización, el doctor Mario Sánchez Borges, igualmente el vicepresidente de la Organización Mundial de Alergias, que pues bueno, nos darán entrega oficial de este nombramiento y pues con una develación de la placa. Entonces este evento va a ser el día jueves 22 de septiembre del presente, en donde dentro del curso de la reunión científica, este día en la tarde será el taller de anafilaxia, orientado a todo el personal de la salud, en donde se verán diferentes escenarios de anafilaxia en un medio intrahospitalario y extrahospitalario. El viernes 23 sería el día central de la reunión, en donde a partir de las 8 de la mañana se darán tópicos selectos en temas de alergia e inmunología clínica. Y por último, el sábado es un curso orientado a padres de familia y familiares con niños con alergia y asma, para lo cual pues queremos hacerle también extensiva la invitación a sus pacientes y a sus familiares para que puedan asistir. Ese día, el sábado, el curso para los padres es evento gratuito, eso no tiene ningún costo. Venimos ofreciendo aquí por parte, tenemos becas de promoción aquí a todos los socios. Tengo 25 becas que únicamente tendrán un costo de 200 pesos, que incluye pues bueno, toda la reunión científica del día de viernes. Para cualquier otra información o detalles, estaría aquí afuera para brindárselos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Este tipo de becas, la beca normal, el curso cuesta 2,000 pesos para los médicos. Entonces, prácticamente pagar 200 pesos, pues es prácticamente la beca completa. Es nada más para sufragar el costo de lo que es el diploma y la certificación y todo eso. En esta ocasión tenemos el gusto de rifar un carro Honda con todo llaves. No sé, alguien que se lo quiera llevar, que ande por ahí, que haya perdido o que se lo quiera llevar,
carro Honda. ¿Nadie? ¿Nadie lo quiere tampoco? Se me hace que ya hay una agraciada. La agraciada. A continuación, ya por último, tenemos al doctor Gerardo Sánchez, cardiólogo, pediatra del Hospital Universitario, que también nos viene a ofrecer una participación en un curso de cardiología. Y el doctor Gerardo, aquí está. Muchas gracias, doctor, por la amabilidad de permitirme anunciar. Este evento va a ser el próximo del 7 al 10 de septiembre. Es un Congreso Nacional de Cardiología Pediátrica. Y bueno, yo creo que es atractivo para muchos de ustedes. Va a haber módulos de neonatología, de terapia intensiva, de arritmias, entre otros, de ECMO, los que estén interesados. Va a estar avalado por el Consejo Mexicano de Pediatría, lo cual implica que se va a otorgar, creo que son 3 puntos para los que estén también interesados. El día 7 son talleres. Un taller va a ser de arritmias, el otro va a ser de morfología cardíaca, y ya lo fuerte es a partir del 8 al 10 de septiembre. Va a ser en el auditorio polivalente de la Facultad de Medicina, y con mucho gusto, si gustan asistir, encantados. Vamos a rifar, aquí nosotros somos pobres, tenemos 3 becas completas para el que desea asistir, las vamos a rifar. Si alguno de los agraciados o del que obtenga la beca no puede, la puede transferir, nada más que me lo haga saber, y ahorita tomo los datos de las 3 personas, ¿no? Los que vayan siendo agraciados se ponen de acuerdo aquí con el doctor Gerardo para que les vaya indicando cómo va a estar el proceso para la beca. El número 91, Sí. doctora. ¿Quién El fue? número 16, doctora, perfecto. Y el número 72. 72, también, perfecto. ¿El 91 quién fue? Pónganse de acuerdo, la doctora, pónganse de acuerdo con el doctor Gerardo para la cuestión de las becas. Ahí está también el teléfono, 81 1080 1456. Si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere que lo oriente, con mucho gusto. Las inscripciones van a ser desde el miércoles en la tarde. Yo creo que el jueves, como es un congreso nacional, va a haber mucha gente, va a ser muy temprano los que quieran asistir. Y la AMEC, pueden entrar a la página de la AMEC y ahí van a tener todos los datos del congreso. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, vamos a seguir con la rifa. Vamos a rifar 3 libros de Infecto. Bueno, ahí me lo pasas. El número 37. El número 62. Adelante. Y el número 93. 93. A la 1. 93 a las 2. Uno más, Alfredo. Siete, 6. El número 76. Acá está, perfecto. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de la cena y sigan platicando como amigos aquí en esta sesión. Gracias.